Hola y bienvenidos. Hoy, hoy nos metemos con un tema que tiene miga, la armonía. Sí, un concepto que usamos mucho, pero quizá no siempre profundizamos. Exacto, porque no hablamos solo de llevarnos bien sin más, ¿no? La fuente que vamos a ver hoy usa una analogía musical que me ha gustado mucho. A ver, cuenta. Pues dice que la armonía es como una mezcla de sonidos, que son diferentes, pero suenan a la vez. Claro, simultáneos, creando un acorde, algo. Exacto. Completo. Eso es. Y que esa diferencia, esa diversidad nuestra, es buena. Nos salva de ser todos iguales, de la monotonía. Tiene sentido. Evita que todo sea plano. Claro. Y me recuerdo mucho al Salmo 133, ¿sabes? Aquello de mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Un clásico, sí. Pues por ahí van los tiros. El material que tenemos es una reflexión, una charla, que busca, alimentar espiritualmente, ¿no? Y aclarar cómo alcanzar esa armonía. Y algo más profundo que llama verdadera comunión. Vale. Así que nuestra tarea hoy es, desmenuzar todo esto, ver qué conexiones hay entre armonía, comunión y esa idea de que la vida espiritual debería fluir naturalmente. Vamos a ello. Perfecto. Y sí, el tema va más allá de la convivencia, como decías. Toca puntos clave. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, la fuente distingue muy bien entre estar juntos físicamente y estar unidos de verdad, en comunión. Ah, interesante. Luego, el papel centralísimo de Cristo, no solo como idea, sino como su vida en nosotros. Incluso habla de un ADN divino. ADN divino, suena potente eso. Sí, y contrasta mucho el esfuerzo nuestro, el humano, que a veces es forzado, ¿no?, con un fluir natural de lo espiritual. Vale, esfuerzo versus fluir. Y para terminar, una idea final que, a mí me pareció sorprendente. Sobre que la naturaleza espiritual es casi inofendible. Inofendible, vaya, de eso tendremos que hablar. Definitivamente. Muy bien, pues empecemos por el principio. La armonía, volviendo a la música. Sonidos diferentes pero simultáneos. Juntos en el tiempo. Exacto, no cada uno a su bola. Y el Salmo 133 que mencionábamos, ¿cómo lo interpreta la fuente? ¿Qué significa esa armonía para el salmista? Pues la fuente se fijó mucho en las imágenes que usa el Salmo. Son dos principalmente. La primera es el buen óleo. El aceite sobre Aarón, ¿verdad? Ese mismo. Pero recalca que es buen óleo, no uno cualquiera. Lo interpreta como la unción del Espíritu, ¿sabes? Algo que da autoridad, consagración. Entiendo. Y lo importante es que ese aceite baja por la barba, llega hasta el borde de las vestiduras, o sea, cubre todo el cuerpo. Ah, claro. La imagen de la iglesia, ¿no? Como cuerpo. Exacto. La unción no es solo para la cabeza, es para todos. Debe permear a toda la comunidad. Vale, entendido. ¿Y la segunda imagen? La del rocío de Hermón. El monte Hermón es famoso por su rocío abundante que da vida. Ajá. Y ese rocío, dice el Salmo, que desciende sobre los montes de Sión. Sión, que es como el lugar simbólico de la presencia de Dios. Vale, como una bendición que baja de lo alto. Eso es. Lo interpreta como frescura espiritual, vida que viene de Dios y se posa donde Él está, donde su pueblo vive en armonía. Habla de consagración, de santidad visible. Unción que cubre, rocío que da vida. Y la conclusión de todo esto en relación a la armonía. Pues la conclusión es fuerte. Es justo ahí, en esa armonía que implica unción, santidad, presencia de Dios, donde dice el Salmo que envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Vida eterna? ¿Pero se refiere solo al más allá? No, la fuente subraya que no, que esa vida eterna o vida abundante empieza aquí y ahora. Es una calidad de vida presente, resultado de vivir así, en esa armonía espiritual. O sea que la armonía no es solo algo bonito, es como un canal para la bendición y la vida de Dios. Exactamente. Es el conducto. ¡Qué interesante! Y esto conecta perfectamente con lo siguiente que mencionaste, la verdadera comunión. Sí. La fuente la define como común unión, ¿no? Algo que se comparte a tope. Y aquí viene lo fuerte que decías, que se puede estar juntos, pero no unidos. Exacto. Puedes estar en la misma sala, en la misma iglesia, pero sin comunión real. Y entonces, ¿qué es lo que une de verdad? Porque la fuente dice algo chocante, ¿no? Que no es nuestra fe compartida. Eso es. Ni las doctrinas, ni siquiera el cariño humano que intentamos tenernos. Es, algo bastante radical lo que propone. A ver, ¿qué propone entonces? Pues dice, muy directamente, que lo que une es Cristo.
pero más específicamente, la vida que hay en él. Esa vida que se nos da al creer. La vida de Cristo. ¿Cómo lo explica? Hace una distinción clave. Dice que una cosa es tener a Cristo en nosotros como Salvador. Y otra, diferente, es estar en Cristo. Permanecer, dejar que su vida nos llene del todo. Tener a Cristo en nosotros versus estar en Cristo. Suena sutil. Sí, pero importante para la fuente. Usa el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿sabes? ¿Ah, sí? Las prudentes y las insensatas. Exacto. Todas esperaban al esposo, todas tenían fe, digamos, pero solo las prudentes tenían aceite extra. El aceite de reserva. Pues la fuente interpreta ese aceite extra como esa vida de Cristo, la luz del Espíritu, que había llenado no solo la lámpara, el Espíritu, sino también la vasija, el alma. Las insensatas tenían a Cristo en ellas, pero no estaban en Él, de esa forma plena. Y por eso se quedaron fuera. Fuera de la comunión íntima, de la fiesta. Justo. Vale, entiendo la distinción. Profundicemos en esa vida en Cristo. ¿Qué es? ¿Cómo la describe la fuente? Se apoya mucho en Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz, juntas. Inseparables, según la fuente. Si tienes esa vida y permaneces en ella, no puedes andar en tinieblas. La vida es luz, y la luz disipa la oscuridad. Es automático. Interesante. ¿Dice algo más sobre esta vida? Sí, hace una comparación curiosa con la ciencia. Dice que la biología describe muy bien cómo funciona un ser vivo, pero Pero no puede explicar el origen último de la vida, no. El chispazo inicial. Exacto. Y razona, si la ciencia no desentraña del todo el misterio de la vida física, ¿cómo va a explicar la vida espiritual, que es de otro orden? Es un argumento por analogía, claro. Dentro de su marco tiene lógica. Y si esa vida espiritual es tan clave, ¿cómo se recibe? ¿Qué hay que hacer? aquí la fuente es muy clara. Dice que se recibe al creer en Jesús. Sí, pero Hay un pero. hay un énfasis importante. No solo creer en Él como Salvador que perdona pecados. Sino también, y esto es crucial para la fuente, como Señor. Salvador y Señor. Las dos cosas. Indispensable, dice. Aceptar el perdón es un paso, pero entrar en esa vida plena, en la comunión, requiere aceptarlo como Señor, reconocer su autoridad, rendir la voluntad, ser siervo. O sea, no es solo un ticket al cielo, es un cambio de gobierno interno. Solo cuando compartimos esa vida, la que viene de Cristo como Señor, podemos tener comunión real unos con otros. Una comunión que no depende de si me caes bien o pensamos igual. Exacto, se basa en una realidad espiritual compartida. Y cuando eso pasa, la fuente cita Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. La comunión es luz que vence la oscuridad. En sí misma. Y lo conecta con la oración de Jesús en Juan 17, ¿sabes? Que sean uno. Para que el mundo crea. Claro, la unidad como testimonio. Eso es. La comunión real y visible es el mayor argumento para el mundo. Vale, comunión que brota de compartir la vida de Cristo Señor y que es luz y testimonio. Esto nos lleva a otro concepto gráfico que mencionaste, el ADN divino. Sí, ¿qué significa eso? Suena a que si tienes esa vida, ciertas cosas deberían pasar solas, ¿no? De forma natural. Exactamente esa es la idea. Si hemos recibido esa naturaleza, esa vida, pues las características de esa vida, amor, gozo, paz, santidad, lo sobrenatural incluso, deberían salir de nosotros. Sin tener que forzarlo. Naturalmente, como parte de ese ADN espiritual. Usa analogías muy claras. Por ejemplo, Un pájaro vuela, no se esfuerza por volar, es su naturaleza. Un pez nada, sin más. Una serpiente repta. Son procesos naturales de lo que son. entiendo. El ser determina el hacer. Justo. Y claro, contrasta esto con lo que a menudo se ve. Supongo que con el esfuerzo humano por parecer espiritual. Precisamente, cuando intentamos producir por nuestra cuenta lo que debería ser fruto de esa vida divina. Cuando forzamos la santidad, el amor. ¿Qué pasa entonces? Pues que nos convertimos en lo que llama cristianos legalistas religiosos. Gente que vive bajo presión, cumpliendo normas, incluso inventando más reglas. Inventa leyes, dice. Intentando aparentar algo que no fluye desde dentro. Exacto. Es un cristianismo de esfuerzo, no de gracia.
Mencionaste antes la analogía de David y Goliat. ¿Cómo encaja aquí? Sí, la usa de forma peculiar. Dice que nosotros, como creyentes, somos como David, llamados a la sencillez, a confiar en Dios, a usar las armas espirituales que Él nos da. La fe, la palabra, la onda y la piedra, ¿no? Vale. Pero que muchas veces intentamos luchar contra nuestros Goliats, el pecado, los problemas, poniéndonos la armadura de Saúl. Ya, la armadura del rey, ¿qué representa? Representa los métodos humanos, la fuerza propia, las estrategias del mundo, la confianza en nuestros recursos. En la carne, diría la fuente. Ya. ¿Y esa armadura a David? No le servía, le estorbaba, le impedía moverse con libertad. Pues igual nosotros, dice la fuente. Esos métodos humanos no nos valen espiritualmente, nos frenan. ¿Y da ejemplos de usar la armadura de Saúl hoy? Sí. Por ejemplo, leer la Biblia como un deber, para saber mucho, pero sin buscar a Cristo ahí. O orar y ayunar por obligación, para cumplir. Eso. O el ejemplo que más recalca, esforzarse humanamente por llevarse bien con los demás creyentes. Intentar producir armonía a base de voluntad, de técnicas. Ya veo. ¿Y el resultado de todo eso? Pues, según la fuente, a menudo son reuniones donde parece que se hace mucho, pero espiritualmente se está haciendo nada, porque falta el fluir de la vida divina. Es esfuerzo humano sin fruto real del espíritu. Y frente a ese esfuerzo que no lleva a nada, la alternativa que propone es, una frase que suena curiosa: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo se come eso? Parece una contradicción. Claro, pero lo interpreta no como esforzarse para conseguir la gracia, sino esforzarse en depender de la gracia que ya tienes. Dejar de pujar, dice la fuente. Dejar de pujar. Sí, dejar de intentar crecer, madurar, ser santo por tu cuenta y aprender a descansar en Cristo, a dejar que Él trabaje. Usa otra imagen muy bonita aquí. ¿Cuál? La de los lirios del campo. Ah, los lirios que Jesús menciona, que no trabajan ni hilan. Hermosos. Pues, supongo que porque Dios los viste. Sí, pero la fuente lo interpreta así. Su belleza viene de que toman los nutrientes que necesitan de la tierra. Sin esfuerzo propio, solo absorben. Vale. ¿Y espiritualmente? Espiritualmente, la tierra de la que debemos nutrirnos es Cristo. La gracia, la palabra, la promesa cumplida. Él es el fin de la ley, de ese sistema de esfuerzo que nadie podía cumplir. O sea que, en lugar de esforzarnos por cumplir, debemos absorber de Cristo. Eso, como los lirios absorben de la tierra. Y el resultado natural es florecer, mostrar la gloria de Dios. Nutrirnos de Él, no esforzarnos nosotros. Qué imagen más potente, dejar de pujar y empezar a absorber. ¿Y cómo se aplica esto al amor entre nosotros, a las relaciones? Pues ahí se basa en 1 Pedro 1:22. Dice algo así como: habéis purificado vuestras almas al obedecer a la verdad que identifica con Cristo por el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Y la fuente pone un énfasis tremendo en eso, no fingido, claro. Si la vida de Dios fluye de verdad, el amor no puede ser una actuación. Tiene que ser genuino, natural. Pero Pedro sigue. ¿Aún hay más? Sí, justo después dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente, desde las entrañas, ¿no? Y de corazón puro. Eso es otro nivel, dice la fuente. Ese es el amor de la comunión real, el que solo puede surgir cuando compartes esa vida divina, ese ADN. Fluye, no se fuerza. Entendido. El amor auténtico y profundo es fruto natural, no meta a alcanzar con esfuerzo. Vale, esto nos lleva a la última parte, que decías que era radical. Empieza distinguiendo lo que Dios nos da y lo que Él es. Correcto. Es una distinción fina, pero importante. Dios nos da cosas divinas, su vida, su santidad, dones, pero no nos da su divinidad. No nos convertimos en dioses. Exacto. Tenemos su genética espiritual. Participamos de la naturaleza divina, como dice Pedro, pero seguimos siendo criaturas. Renacidas, sí, pero criaturas. Vale. ¿Y qué implicación tiene esto en cómo funciona su poder en nosotros? Pues que no se trata tanto de que nosotros usemos el poder de Dios como una herramienta, sino que por estar unidos a Cristo, Dios ya ha hecho lo fundamental por nosotros. Por ejemplo, Cita Efesios 2:6. Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Nuestra posición ya está asegurada por su obra. Esa es la idea.
aunque luego en la práctica nos caigamos de ahí y necesitemos volver, la obra está hecha por Él. Es más un tema de ser en Él que de hacer por nuestra cuenta. Y aquí viene el punto culminante. Si uno vive desde esa verdad, desde esa identidad en Cristo, ¿qué pasa cuando te ofenden? Aquí viene lo sorprendente. La conclusión de la fuente es, si vives desde ahí, conscientemente, ya no necesitas defenderte ante las ofensas personales. ¿Cómo no defenderse? El argumento es, ¿necesita Dios defenderse? No, nada puede herirle ni amenazarle en su ser divino. Nosotros nos defendemos porque somos vulnerables, porque funcionamos desde lo humano, lo carnal. Defendemos nuestro orgullo, nuestra imagen, nuestro yo. Pero la fuente dice, lo humano, lo temporal, no puede realmente ofender o dañar lo divino, lo eterno que hemos recibido en Cristo. ¡Wow! Esta es la idea de ser inofendible en lo espiritual. Choca frontalmente con nuestra reacción natural. Totalmente. Y aplica esto incluso a la oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. ¿Cómo la interpreta? De una forma muy particular. Sugiere que Cristo, como sacerdote, no pide perdón porque Él, en su divinidad, se sintiera ofendido personalmente. Lo divino no se ofende por lo humano, según esta visión. Entonces, ¿por qué pide perdón? Pide perdón por el pecado objetivo que se estaba cometiendo. La transgresión contra Dios, contra su santidad, distingue claramente. Pecado sí hay, y es grave. Pero ofensa personal a la identidad divina de Cristo no cabría. Es una distinción sutil, pero con unas implicaciones enormes. El pecado objetivo existe y necesita perdón, pero la reacción subjetiva de «me han herido» desde la perspectiva divina no procedería. Esa es la línea argumental. La herida personal es una reacción humana, no de la naturaleza divina recibida. La fuente cuenta una anécdota de un predicador, Juanito Báez. Que decía algo como, si una oveja me patea, yo le sobo la patita. ¡Qué gráfico! No tomarlo personal, sino buscar restaurar. Exacto. Un ejemplo de ese principio. No reaccionar desde el yo herido, sino desde la seguridad de la nueva naturaleza. Entonces, ¿cuál es la meta práctica en nuestras relaciones cuando hay conflicto? Pues llegar a un punto donde si alguien te ofende, tu primera reacción no sea ir a pedirle cuentas, a defenderte. ¿Y qué hacer entonces? Admite que a veces habrá que hablar, pero lo ve casi como una concesión a la baja espiritualidad del otro. La vía principal, la espiritual, es llevar el asunto, la herida, a la cruz. A la cruz. Sí, al lugar donde todo pecado, toda ofensa contra Dios y entre nosotros ya fue juzgada y perdonada por Cristo. Es en ese entendimiento compartido de la cruz donde se restaura la comunión. Y esto lo contrasta con lo que hacemos normalmente. Claro. Con el proceso carnal. Te ofendes, esperas a que se te pase, buscas el momento, tienes la charla difícil, negocias culpas, el esfuerzo humano otra vez. La armadura de Saúl. Exacto. Lo ve como algo que no llega a la raíz, a la comunión espiritual. Esta se basa en reconocer que en Cristo somos inofendibles y que el pecado ya tiene solución en la cruz. Es un cambio de chip brutal. Pasar de gestionar mi herida a remitir el pecado a la obra de Cristo. Fascinante. Desde luego. Desafía muchas de nuestras reacciones más automáticas. Muy bien, pues creo que hemos cubierto los puntos principales de esta fuente. Resumiendo mucho, la armonía como diversidad unida, conectada a la unción y presencia de Dios. Luego la comunión verdadera, basada no en afinidades sino en compartir la vida de Cristo como Salvador y Señor. Después ese contraste entre el fluir natural de esa vida, el ADN divino, y el esfuerzo humano forzado, el legalismo, la armadura de Saúl. Y por último, esta idea tan potente de que la naturaleza espiritual recibida es inofendible, lo que cambia todo sobre cómo vemos las ofensas y el perdón. Exacto. Y claro, todo esto invita a pensar, ¿no? ¿Cómo afectaría esto a nuestras relaciones en la comunidad, a cómo manejamos los conflictos? Sí, ¿cómo cambiaría nuestro propio enfoque del crecimiento espiritual? Pasar de luchar tanto a confiar más en ese fluir. Eso es, del pujar al recibir y florecer como los lirios. Y como pensamiento final, para darle vueltas, lanzo esta pregunta que se deriva de esa idea de ser inofensibles.
Si entender que lo divino en nosotros no puede ser herido realmente por lo humano, reduce nuestra necesidad de defendernos. Ajá. ¿Cómo podría eso transformar no solo cómo reaccionamos a una crítica personal, sino también cómo dialogamos sobre temas difíciles? Desacuerdos teológicos, por ejemplo. Claro. Podríamos escuchar más y defendernos menos, sabiendo que la verdad de fondo no está en peligro por el debate humano. Es una pregunta muy pertinente, que surge directamente de lo que hemos visto. Abre la puerta a pensar si esa seguridad interior, basada en la naturaleza divina compartida, podría crear un espacio para un diálogo más honesto. Y quizás para esa misma comunión de la que habla la fuente. Exacto, para una comunión más real. Sin duda, mucho para reflexionar. Ha sido un placer explorar estas ideas tan profundas hoy. Gracias. Igualmente, un placer. Y a todos los que nos escuchan, hasta nuestro próximo análisis.